Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y solo para recordarles, durante el mes de junio vamos a estar haciendo reseñas de obras con temática LGBT. Y en esta ocasión les traigo una novela que mezcla elementos de misterio, fantasía y romance. Así que vamos entrando a la segunda reseña del libro El Rey de la Noche, de la escritora Cintia Jiménez. La autora de este libro, El Rey de la Noche, Cintia Navarro, es originaria de la ciudad de Guadalajara. Actualmente tiene 31 años y es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y en esta obra nos comparte la travesía de Jeremy, un joven que, era huérfano, fue adoptado. Posteriormente volvió a quedar en la orfandad y bajo el cuidado de unos tíos de los cuales no conocemos mucho de ellos, pero de quien sí conocemos es de una prima que, digamos, lleva una buena relación con ella hasta que se ve traicionado por la persona en la que él confiaba. Digamos que Jeremy tenía a su pareja, un chico que iba con él al colegio, y un día, así de buenas a primeras, lo descubren teniendo relaciones íntimas con su prima. Él se molesta y ya no quiere saber nada de su pareja. Se va a su casa, entonces pasa la noche ahí, y al siguiente día en la mañana, así bien quitada de la pena, su prima, sabiendo que él los descubrió, le dice que se tiene que ir, que ya no lo quiere ahí, que le da asco, que lo odia, y lo empieza a insultar. Y entonces Jeremy le dice, pero a ver, ¿por qué me estás corriendo de mi propia casa? Y ella, en tono burlón, le dice que esa no es su casa, que si bien se compró con su dinero, pues realmente le pertenece a su familia, porque durante todos los años que cuidaron de él, lo que realmente estuvieron haciendo fue desviar los fondos de la fortuna que había heredado Jeremy para apropiarse de ella y dejarlo literalmente sin nada. Y él, al ver esto, se molesta, quiere hacer algo al respecto, pero no se lo permiten. Lo secuestran y lo encierran en una cabaña alejada, dejándolo al cuidado de un tercero en discordia llamado Sebastián. Él les dice que se vayan tranquilos, que él se va a encargar de ponerle fin al asunto. Pero aprovechando que se queda a solas con el chico, abusa de él. Creo que se sobreentiende lo que le hace, ¿verdad? Entonces es una desgracia tras otra, y él estando ahí en su encierro, comienza a escuchar una voz directo en su cabeza, la voz de un personaje que él anteriormente había conocido arriba de un puente, y él pensando que este personaje o esta persona se iba a tirar al vacío, interviene diciéndole que la vida vale la pena, aun cuando él se vio traicionado. Él le dice, no te avientes, la vida vale la pena. Y este personaje simplemente lo ve, le sonríe y se aleja. Y cuando él está en peligro, digamos que viene a su rescate, pero no de manera física, sino que interviene utilizando poderes sobrenaturales que posee este sujeto para sacarlo del encierro y de la amenaza que cernía sobre él. Después de esto, Jeremy llega a un hospital. Ahí le dicen que sí estaba grave, tenía marcas de violencia física y sexual. Él está consciente de todo lo que le pasó, así que no le sorprende. Y en ese momento descubre que no era solamente que la familia que lo había adoptado era mala, o sea, quería sacar provecho de él y de su riqueza, sino que están coludidos con un grupo criminal importante. Así que para protegerlo, arman toda una artimaña con varios vehículos ahí para que pase desapercibido a donde lo llevan, y es encomendado a un agente de apellido Johnson. Y llegan a un pueblito perdido en la nada, en donde lo único que sobresale es la mansión familiar de Johnson, que también por cuestiones familiares decidió cambiar su nombre y su apellido para no verse involucrado en cuestiones lamentables, porque también toda su familia fue aniquilada. A lo que se da a entender aquí, él es el único sobreviviente de la familia. Y estando ahí, en ese encierro,
Pues digamos que Johnson empieza a ver con ojos tiernos a Jeremy y Jeremy no sabe exactamente cómo reaccionar, sabe que hay cierta tensión entre ellos, pero Johnson siempre se muestra, digamos, amigable, relajado, no le coquetea directamente y se empieza a desarrollar una amistad, pues digamos, bastante linda entre ellos. Pero hay un tercero en discordia, porque esa voz que él escuchó previo a ser salvado sigue hablándole y se está burlando de Johnson. De hecho lo llega a llamar Golden Retriever, como si fuera un perro guardián. Bueno, en fin, no le voy a dar más vueltas a esto. Digamos que pues ahí la relación entre Johnson y Jeremy comienza a crecer. Ahí en la biblioteca de la familia de Jeremy él descubre un diario en el que comienza a comprender pues los peligros que se ciernen alrededor de él y de Johnson, y comienza a comprender también por qué escucha esa voz dentro de su cabeza, hasta que él se presenta con el nombre de Caleb y le dice que va a hacer todo para protegerlo, y hacen un pacto. Y tras hacer este pacto, bueno, yo no recuerdo si fue después, un poco antes, pero acompañado de este pacto, pues digamos que llega una visita no deseada a la mansión donde lo están resguardando, pero no es su prima y las personas que le quieren dar casa, sino que es un ente sobrenatural vestido de rojo y que va acompañado de alguien más. Y en ese momento Caleb nuevamente entra al rescate y le dice que lo puede proteger, pero a cambio de algo, porque él también tiene interés en Jeremy. Digamos que todo el que ve a Jeremy quiere con él, básicamente. Y pues Jeremy, ya sin otra opción, acepta irse con él y lo lleva a su reino, un reino de oscuridad llamado el Bosque Fantasma. Y ahí, pues estando a solas con este ente que se hace llamar el Rey de la Noche, pues la única manera de ser realmente protegido es que se convierta no solo en el compañero, sino en el consorte de esta entidad, porque ahí descubrimos que no solamente tiene poderes, sino que es una deidad en ese reino que habita. Pues bueno, es una historia pues que sí te va llevando por escenarios muy interesantes, pero tiene algunos detallitos que más adelante voy a compartir con ustedes. Así de buenas a primeras, pues esta es la trama central de este libro. Espero que les haya resultado interesante, porque sí es llamativa como la plantea la autora, pero vamos pasando a la parte de las cosas buenas y las que pudieran haber sido mejor en El Rey de la Noche. Pero antes de entrar a esta parte del análisis, quiero hacer este pequeño paréntesis para explicarles algo de la dinámica por medio de la cual voy a reseñar esta historia. Porque no lo voy a hacer de la manera habitual, que primero menciono las fortalezas y luego lo que pudo haber sido mejor, sino que por cada fortaleza, aquí voy a mencionar cuál es la área de oportunidad que acompaña a esa fortaleza, porque este libro tiene una peculiaridad muy grande, que por cada cosa que sobresale, esa misma cosa que hace que sea bueno, por decirlo de una manera, pues lo acompaña algo que hace que se sienta un poco desbalanceado. Pero bueno, no le voy a dar más largas a esto, vamos entrando al análisis y vamos comenzando con la primera fortaleza y la primera, digamos, debilidad que acompaña este libro. Y pues, lo primero que hay que mencionar en las fortalezas es que es un libro muy fácil de leer. La autora no te va a complicar la vida para nada, con escenarios muy elaborados o situaciones muy rebuscadas. No, es una lectura muy fluida, y aparte que es muy rápida, además de que el libro no es largo en sí, no alcanza ni siquiera las 130 páginas, entonces esto puede ser un aliciente para que las personas que no tienen muy desarrollado el hábito de la lectura, como realizábamos en el mes de mayo, pues digamos que le entren y se enganchen un poco con este texto. Pero aquí, como les decía, acompañando a esa fortaleza hay una cuestión que sí te deja así como de... o sea, medio, no sé, te desubica. Porque por lo mismo, de que es un libro muy corto, la historia se cuenta así, brinca de una cosa a otra. Siempre está pasando algo, pero desgraciadamente, cuando cambia de escenarios
o cuando cambia al protagonista de un escenario a otro, pues sientes como que la historia previa que estaba planteando se queda inconclusa, como que no tiene un cierre muy satisfactorio antes de entrar a la siguiente. Por ejemplo, cuando descubre toda esta traición de su familia y que lo quieren desvivir, que lo tienen en la cabaña, ok, lo saca de ese escenario, que Aleph lo rescata, pero ya en el resto de la historia no volvemos a saber nada de esas personas que lo traicionaron. Luego tenemos la relación que empieza a desarrollar con Jeremy cuando se lo lleva, Jeremy con Johnson, cuando se lo lleva a la mansión para protegerlo. Y ahí se empieza a desarrollar, como les decía, una relación muy buena entre los dos, que hubiera dado un espacio ideal para analizar la personalidad de estos personajes, pero hay un acto ahí, el evento, que invaden la mansión, esos seres sobrenaturales, y saca a Jeremy de ahí, pero de esos, en cuanto a esa amenaza de esos entes, después no volvemos a saber nada. Se queda inconclusa ahí la cuestión. Y luego se lo lleva al siguiente escenario, que es el castillo de Kealef, el rey de la noche. Y ahí pues igual no pasa gran cosa, y cuando cierra la historia sí te deja así como una sensación de ay, esto fue muy anticlimático. Pero, y otra cosa, por lo mismo de que está contado así como muy a la carrera. Sí, el mundo de fantasía que propone es muy creativo y llama mucho la atención. Es bastante interesante por cómo maneja las deidades, los reinos, los personajes. Pero nunca conocemos realmente cómo funciona ese reino de fantasía, ni conocemos a estos dioses o a estos personajes, porque lo que llegamos a saber de ellos es mediante la explicación que un personaje le hace a Jeremy acerca de cómo funciona ese mundo. O sea que ni Jeremy ni nosotros realmente llegamos a conocer cómo es el bosque fantasma, por ejemplo, que es en donde se encuentra el castillo. Menciona que Jeremy llevaba ahí 2 semanas, pero estaba encerrado, así que del exterior, una descripción de un párrafo es lo que tenemos. Lo segundo que debo de mencionar aquí es que este libro es ideal para el público juvenil y adolescente. Es una historia que les va a llamar mucho la atención y los va a sumergir en el mundo que está planteando la autora, por lo mismo de que es una historia muy simple de seguirle el paso. Yo siento que ese es el público objetivo para este libro, porque les va a dar ciertas vibras o lo van a relacionar con algunas cosas que ellos ya conocen. Algunas novelas juveniles ya han manejado esta misma temática y han sido adaptadas al cine. Entonces va a ser una historia que les va a resultar muy familiar al público adolescente y juvenil. Pero aquí la debilidad que acompaña a esta fortaleza es que el libro está cargado de clichés. Sí, es un libro muy cortito, pero te puedes encontrar un cliché casi en cada página. Y aquí sí voy a estar desviando un poquito la mirada a mis apuntes para listarle algunos de los clichés que yo detecté aquí. Por ejemplo, tenemos el instant love, o el amor instantáneo. Este cliché surge cada vez que alguien nuevo conoce a Jeremy, o sea, como que es incapaz de no amarlo o de no sentir atracción por él. Pero este instant love es muy marcado, especialmente en la escena del puente que les mencionaba. Cuando Jeremy se acerca a Kealef, todavía sin saber que él es el rey de la noche y que piensa que se va a aventar al vacío, pues ahí la interacción, esa primera mirada, pues hace que Kealef quede prendado de inmediato a este chico. Entonces, pues bueno, este cliché, el instant love. El segundo cliché que encontramos es el del triángulo amoroso. No se desarrolla muy a fondo, por lo mismo de que la historia va así, pero sí tenemos algo, o sea, muy familiar o muy identificable como triángulo amoroso, cuando Jeremy está siendo protegido por Johnson en la mansión de su familia. Ahí vemos cómo comienzan a hacer algo entre Jeremy y Johnson, aunque Jeremy se muestra como receloso, pero Johnson realmente siente atracción por él. Y escuchamos la voz de Kealef en su mente constantemente,
o sea, burlándose del otro y haciéndolo menos porque es obvio que está celoso de que esté a solas con Jeremy. El tercer cliché que encontramos aquí es el de el elegido. Jeremy es el, digamos, arquetipo que se suele utilizar en estas historias acerca de el niño especial que tiene un destino distinto al que siempre creyó que iba a tener al ser un humano común y corriente. El siguiente es que el protagonista descubre un secreto familiar o personal, como en muchas historias de fantasía, por ejemplo, Harry Potter. Pues él piensa que es un niño, pero no es un niño común y corriente porque tiene la habilidad de hacer magia y se lo van a llevar a una escuela de magia. Pues aquí también nuestro protagonista, conforme va avanzando la historia, va descubriendo de una manera muy rápida lo que me hace pensar, o la autora no se quiso dar tiempo de desarrollar más el descubrimiento del personaje, o Jeremy tiene una mente muy perspicaz, pero rápido se da cuenta y acepta que es alguien diferente y especial. El siguiente cliché es el de el villano con... Ay, perdón, está lejos la hoja. El villano con motivaciones poco claras. Sí, aquí hay varios villanos y tenemos la motivación, esa sí es muy clara, de la prima, que es claro por qué se quiere deshacer de él. Pero las motivaciones de los otros personajes, digamos, sobrenaturales de la historia, pues nunca logramos entender por qué quieren deshacerse de él. Otro cliché que viene aquí es el de el huérfano. Y no me voy a extender más en ese cliché. Otro es el de los poderes sin descubrir, que va un poquito más relacionado con lo del secreto, pero él, pues, al descubrirse que es diferente y ya llegando al final de la historia, pues él descubre que realmente es diferente y que, pues, quizás tenga habilidades sobrehumanas. No logramos verlo, pero ahí está ese gancho. También tenemos el de la falsa sorpresa. Sí, o sea, nos plantea la situación de que cuando llegue la revelación va a ser muy impactante para el protagonista, pero realmente no genera el impacto esperado ni en el lector, pues, ni en el protagonista. Otro es el Deus Ex Machina. Aquí hay al menos dos bien marcados con que Aleph, cuando lo salva, o sea, sale de la nada, resuelve la situación y pum, vámonos a lo que sigue. Y el último que quiero mencionar aquí es el de la eterna lucha del bien contra el mal. Al hablar de fantasía, creo que este cliché es muy marcado. El Señor de los Anillos lo tiene, Harry Potter lo tiene, y millones, bueno, miles de historias de fantasía más. Aquí también, pues, este chico, Jeremy, pues, digamos que representa el bien, por decirlo así, y entidades realmente malvadas pues quieren deshacerse de él, y que Aleph es el intermediario. Entonces ahí tenemos esa lucha eterna del bien contra el mal. Entonces pues sí está cargado de clichés, pero para un adolescente que a lo mejor no está muy empapado en diferente literatura o que no ha visto las suficientes películas, pues no le va a brincar tanto esto y lo va a tomar como una lectura fluida con sorpresas interesantes y con detalles que lo van a dejar así como de wow. Pero ya para alguien como yo, un señor de 40 años, pues sí llegué a decir, son demasiados clichés para un libro que tiene tan pocas páginas. La tercera fortaleza que debo de mencionar es que si bien todo va muy a la carrera y no logramos pues como comprender del todo lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, al menos los momentos de tensión que plantea la escritora son muy buenos, están muy bien logrados. Cuando tienen a Jeremy en la cabaña y que pues está en peligro de muerte, sí genera una tensión así, o sea, llegas a sentir hasta cierto punto la angustia del personaje. Y cuando se queda él en la mansión, que es visitado por estos entes sobrenaturales, también llega a generar pues algo de tensión porque pues él se ve como un simple humano. ¿Qué va a hacer contra estas formas místicas que pues por las características que da la autora son una especie como de vampiros que están ahí no solo para matarlos, sino para beber su sangre? Y o sea, estos momentos de tensión sí están muy bien logrados. Aquí lo que como que le hizo falta trabajar un poquito más fue la cuestión de los personajes.
porque sí genera unos momentos de tensión muy buenos, pero los personajes que generan esos momentos de tensión o salen de la nada, o se van de la nada, o nada más te dicen, ah, sí, es fulano de tal y pum, ay, mira, ya lo mataron, y el otro ya se fue. O sea, los personajes que digamos que podrían tener cierto peso en la trama y darle más intensidad a esos momentos, se llegan a sentir como simples personajes incidentales, de que los metió ahí porque no se le ocurrió de qué otra manera ponerle tensión a la historia. Entonces pues sí, tenemos una trama que en algunos momentos genera un misterio muy bueno, pero pues viene acompañado de personajes que no le aportan tanto a ese misterio ni a la resolución del mismo. Y aquí algo extra que debemos de mencionar, que pues no es ni malo ni bueno, pero sí siento que hizo falta trabajarle quizás un poquito, un poco, no está cargado como otros que he leído, a lo que es la edición. La ortografía hasta eso no está nada mal, pero en el trabajo de edición sí hizo falta que le dieran, no sé, una checadita o dos, porque de repente tiene unos errores ahí que saltan de repente a la vista y te llegan a sacar hasta de la ficción en algún momento. Pero como les digo, no es nada realmente grave. He leído otros que están peores. Incluso libros clásicos como Ana Karenina, santa madre. Así que a este libro creo que se le puede perdonar esos detallitos de edición que trae. Y ya para finalizar, ¿qué sensación me deja al final este libro? Pues que sí es un libro que puede resultar de mucho interés y muy llamativo para el público adolescente y juvenil, pero que si tú ya eres una persona mayor o un adulto ya entrado en añitos, pues quizás no sería la compra más inteligente, a menos de que te gusten las historias de fantasía y que te guste leer todo lo que haya de fantasía. Éntrale, sin ningún miedo. Pero pues sí, como les digo, por cada fortaleza viene acompañado de algo que no deja que termine de brillar al 100% esta historia. Y pues ya, para terminar este video, pues sigan a la autora en sus redes sociales, y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.